Hola amigos, bienvenidos a Zona Disc Golf. Seguimos aprendiendo por qué vuelan los discos y vamos en esta ocasión a comenzar con el estudio del segundo número, lo que es el glide, el planeo. Antes de nada lo que vamos a estudiar es el por qué vuela un disco o por qué vuela el ala de un avión. Todo se basa en un principio que se llama el principio de Bernoulli, que viene a decir que en un fluido en movimiento la presión y la velocidad de ese fluido son inversamente proporcionales. Es decir, que si un fluido va muy rápido, su presión baja, y si va muy lento, su presión sube. Vamos a ver esto por qué es y por qué hace que vuele nuestro disco. Imaginemos que nosotros estamos en un río, en un riachuelo ahí en la montaña, ahí muy agradable, en una praderita, y tenemos una gran roca en el medio del río, clavada ahí en el medio del río, y tiene un lado recto y un lado más curvo, ¿vale? Y llegan dos gotas de agua o dos hojas secas que van flotando en la superficie y llegan justo a la parte delantera de la roca. Y cada una pasa por un lado, una por el lado corto y otra por el lado largo. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es, el lado largo, lógicamente, el lado curvo es más largo, tiene que recorrer un poquito más de espacio. ¿Cuál de las dos hojas llegaría primero al otro extremo de la roca? El cuerpo nos pide que sea la que del camino corto, pero lo curioso es que en realidad llegan las dos a la vez, las dos hojas llegan a la vez, independientemente de si el camino es un poquito más largo o un poquito más corto. Imaginemos que, no sé, la del lado corto tarda 10 segundos al llegar al otro extremo y la del lado largo fuese a la misma velocidad y a los 10 segundos todavía no hubiera llegado, le quedarían, no sé, 10 centímetros por recorrer. ¿Qué es lo que ocurriría? Claro, las partículas de agua que habían en ese lado curvo de la roca ya han ido río abajo, con lo cual si esa hoja seca, esa gota de agua todavía no ha llegado al extremo, se produciría un vacío, faltaría agua para rellenar ese trozo. ¿Qué es lo que ocurriría? Que el nivel del agua bajaría en esa zona. ¿Y qué es lo que ocurre automáticamente? Que lógicamente el agua que hay alrededor, en cuanto el nivel del agua baja, corre a rellenarlo, porque el agua quiere estar lo más bajo posible. Con lo cual, curiosamente, digamos que hay un mecanismo de autorregulación por el cual el flujo en las dos partes de la roca, aunque sea un poquito más larga, aunque sea un poquito más corta, se iguala continuamente. Si el recorrido es un poquito más largo, el agua va un poquito más rápido para igualar, para que las dos hojas lleguen al otro extremo de la roca justo al mismo momento. Esto ocurre también con el aire. Nosotros tenemos el ala de un avión o un disco de los nuestros y el aire, cuando el disco va volando, imaginemos que en horizontal, el aire pues, puede ir o por encima o por debajo del disco. Si nosotros tenemos un perfil más curvo en la parte superior, que tiene un poquito más de recorrido que el perfil de abajo, que es más recto, el aire que va por la parte superior va a tener que recorrer un poquito más de camino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a tener que ir un poquito más rápido. Y por el teorema de Bernoulli ya sabemos que si va un poquito más rápido, su presión va a ser un poquito más baja. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre si en nuestro disco tenemos una zona de baja presión arriba y una zona de alta presión abajo? El aire siempre hay que ir de la alta presión a la baja presión. Si tú coges un globo de un niño, lo inflas y luego lo sueltas, se desinfla, porque dentro hay 1,01 bares y fuera hay un bar, entonces el aire quiere ir a donde hay baja presión, ¿no? Entonces el aire que está en la parte inferior del disco dice, yo me voy a la parte superior del disco, que hay baja presión. Entonces en ese camino que va a intentar rellenar ese hueco, se topa con el disco, le empuja y eso es lo que hace que el disco suba. Lo mismo que el ala de un avión, exactamente lo mismo. Lo que quieres hacer es un camino un poquito más largo por arriba y un camino más corto por abajo. Así que nada, ya estamos preparados para volver a aplicar la fórmula de la fuerza aerodinámica, en este caso a la sustentación, al glide. De nuevo una salvedad, aunque en inglés se llaman glide, planeo, en realidad no es un nombre muy adecuado. Más que planeo debería llamarse lift o sustentación, porque realmente un disco lo que hace es volar. Con la velocidad que lleva es capaz de levantarse del suelo y ganar altura. No es tanto planeo, sino debería llamarse, para mi gusto, lift o sustentación. La fórmula era la misma que habíamos visto antes. Era la fuerza aerodinámica es un medio por la densidad del aire,
como vimos ya. Con el aire más denso, todas las fuerzas son más intensas. Multiplicado de nuevo por la velocidad del aire al cuadrado, ¿vale? Ya sabemos que con velocidades muy altas las fuerzas aerodinámicas son mayores, además al cuadrado, el doble de velocidad es 4 veces más de fuerza aerodinámica, multiplicado por el área de referencia. ¿Os acordáis cuando vimos la resistencia aerodinámica que cogíamos el disco y lo veíamos de canto, ¿no? Y medíamos, pues tenía 20 centímetros de ancho por 1,5 centímetros, 30 centímetros cuadrados de superficie. En este caso, nosotros vamos a medirlo en la dirección de la sustentación, ¿vale? Tendríamos que ver el área que tiene el disco en planta. Nosotros cogemos el disco y lo mismo, ya hemos dicho que tiene pues 21, vamos a decir 20 centímetros de diámetro un disco. El área de un círculo, igual os acordáis también del colegio, el área de un círculo es pi por r al cuadrado. O sea, si son 20 centímetros de diámetro, serían 10 de radio, 10 al cuadrado, 100 centímetros por pi, 3,14, pongamos 3, 100 por 3, 300. Tiene más o menos 300 centímetros cuadrados de superficie. 300. ¿Os acordáis que de área frontal tenía 30 nada más? Tiene 10 veces más de superficie en planta que en perfil. Esto es muy bueno para nosotros, porque nosotros lo que queremos, igual que los ingenieros aeronáuticos, es un latio, lo que llaman ellos lift to drag ratio, el cociente entre la sustentación y la resistencia. Queremos que sea muy favorable a la sustentación. Entonces, en principio, un disco tendría, 10 veces más de sustentación que de resistencia al avance por el hecho del área frontal comparada con el área en planta. Por eso también, por ejemplo, los discos de Ultimate, que son más grandes, que son 20 y tantos centímetros de diámetro, es muy fácil que tengan mucha sustentación porque es que tienen mucha área en planta. Y lo multiplicamos por el coeficiente de sustentación. En este caso, igual que con la resistencia aerodinámica hablábamos del coeficiente de resistencia aerodinámica, en este caso hablaríamos del coeficiente de sustentación. Este coeficiente de sustentación expresa en un numerito, en un coeficiente, este fenómeno del teorema de Bernoulli que habíamos comentado, de la diferencia de presión que se genera entre la capa superior y la parte inferior del perfil, lo que se llama el extra 2 y el intra 2. De nuevo, si queréis profundizar en el tema, os remito al canal hermano de Zona Gravedad, que tenéis como una treintena de vídeos dedicados a esto, porque si queréis verlo con todo detalle, con un montón de perfiles y un montón de detalle. Pero en general, nosotros lo que queremos es que haya una gran diferencia entre la presión de la parte superior y la presión de la parte inferior. Lo primero que tenemos que hacer es mandar mucho aire por la parte superior. Por eso es bien conocido que los discos que tienen mucho glide, que tienen mucha sustentación, que vuelan mucho, tienen esta línea, lo que se llama el parting line, lo que se llama la línea de molde, es decir, la división entre esta zona superior y la zona inferior, generalmente la tienen muy baja, es decir, mandan mucho aire a la parte inferior, a la parte superior. Aquí tengo, por ejemplo, dos casos extremos, dos discos de velocidad 9, un Saint que tiene un glide de 7 y un Phelon que tiene un glide de 3. Es decir, este disco levanta muy poquito y este levanta muchísimo. Si os dais cuenta, lo primero que llama la atención es efectivamente que se ve hasta a simple vista que en el Phelon, en el disco que tiene una sustentación baja, la línea del molde está muy alta, manda mucho aire por abajo y poquito por encima. En cambio en el Saint es justo lo contrario. Y luego además podemos ver que en la parte superior, si ponemos las dos digamos líneas de molde a la misma altura, el Saint tiene mucha más bóveda, es mucho más domey, que dicen los ingleses, ¿no? Con lo cual lo que conseguimos es acelerar más ese flujo de aire, que en el caso del Phelon es mucho más recto, hay mucha menos diferencia entre el camino superior y el camino inferior, con lo cual es clarísimo porque el Saint tiene más capacidad de planeo, más capacidad de sustentación que el Phelon. Muy bien, ya sabemos por qué vuela nuestro disco y ¿dónde se aplica esta fuerza? De nuevo se aplica en un punto imaginario llamado centro de presión. Teníamos un centro de presión para la resistencia aerodinámica, que además recordamos que nos mantenía un poquito la nariz baja, y ahora tenemos un centro de presión para la sustentación. El centro de gravedad siempre tira del disco hacia abajo, desde el centro del disco, ya lo sabíamos, pero este centro de presión de la sustentación, y aquí viene lo importante, tiene una posición variable en función de varios factores, en función de la fase del vuelo, cuando va subiendo, cuando va bajando, de la velocidad relativa del viento, de la velocidad del disco, va a ir cambiando la posición en el disco. Y esto va a cambiar mucho el comportamiento del disco y es lo que le da básicamente el carácter a los discos. Si nosotros tenemos un centro de gravedad
que tira del disco desde el centro y nosotros tenemos, no lo sé, un centro de presión en la parte delantera, que es el que le hace volar. Si yo tiro de una cuerdecita hacia abajo desde el centro y hacia arriba desde la parte delantera, ¿qué es lo que quiere hacer el disco? Quiere levantar la nariz. Y si yo tengo el centro de presión por la parte trasera, pues lo contrario. Si una cuerdecita en el centro de gravedad tira hacia abajo y una cuerdecita en el centro de presión tira hacia arriba, lo que quiere es bajar la nariz. En los próximos capítulos veremos cómo influye esto en el resto de valores del disco que nos faltan, que son el turn y el fade. Nos vemos en Zona Disc Golf.